Gracias. Antes de iniciar mi participación, quiero agradecer la invitación a esta cumbre de juezas y fiscales sobre la trata de personas y el crimen organizado. Es un honor participar en el debate internacional sobre estas materias que son problemas comunes que México comparte con el resto del mundo y que requieren de soluciones globales que solo se construyen a partir de este tipo de encuentros. Esta exposición tiene por objeto compartir con ustedes un análisis del fenómeno de la trata de personas en México a partir de un enfoque muy particular, los flujos migratorios que caracterizan a mi país. El fenómeno migratorio en México se define por dos fronteras que representan universos muy distintos. La frontera norte, con Estados Unidos, ha estado asociada desde hace décadas con el anhelo de una mejor vida. El río, el desierto y tal vez ahora el muro que nos separan del otro lado se constituyen como una línea clara que define la vida de muchos. La frontera sur, en cambio, se desdibuja. Es y no es una zona limítrofe, puerta de entrada y salida de trabajadores y de migrantes en tránsito. Esta zona también esconde un México profundamente injusto. La condición del migrante mexicano o centroamericano es la de personas cuyos derechos humanos están prácticamente cancelados. Todos ellos están dispuestos a asumir cualquier riesgo para asegurar su sobrevivencia y la de su familia. Son mexicanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, que emprenden uno de los viajes más peligrosos del mundo. Esta población es invisible a los ojos de quienes compartimos con ellos un mismo territorio. La realidad del viaje a través de México es devastadora. Miseria absoluta, inseguridad, hambre, enfermedad, discriminación. Todas ellas son condiciones perfectas para la operación de las numerosas bandas delictivas que acechan a los migrantes, desaparecen sin dejar rastro o bien son capturados y trasladados con fines de explotación. No hay estadísticas exactas sobre el número de migrantes irregulares que entran o cruzan por México. El Instituto Nacional de Migración reporta el número de migrantes detenidos y devueltos a su país de origen. Sin embargo, estos datos no son representativos del flujo migratorio. En los últimos años, organizaciones de la sociedad civil y refugios para migrantes gestionados por la Iglesia han hecho un esfuerzo por sacar a la luz cifras al respecto, pero el panorama sigue siendo borroso, invisible. Hay coincidencia entre los expertos en que la composición de los flujos migratorios han variado en los últimos años. Se habla de una feminización de la migración. A partir de los años 90, se detecta un aumento en la tasa de participación de la mujer en la migración transfronteriza. Para algunos, esto se debe al cambio del papel de la mujer en sus países de origen. Las mujeres aspiran a mejores oportunidades de educación y particularmente a un mejor empleo. Para otros, el motivo es la reunificación familiar. Independientemente del porqué, lo cierto es que la condición de invisibilidad en que se encuentran estas mujeres migrantes en México las convierte también en uno de los grupos más vulnerables de la explotación y la violencia. Así, la situación de vulnerabilidad de los migrantes que realizan su trayecto por México hacia Estados Unidos es una realidad. Viajan en medios de transporte de alto riesgo, mayoritariamente en tren, utilizan caminos solitarios, desconocen su rumbo, pernoctan en sitios abiertos, evitan el contacto con las autoridades, no conocen sus derechos o prefieren no ejercerlos porque ellos los haría visibles. Son presa fácil de los delincuentes, víctimas perfectas de la trata de personas.
No es una casualidad, y sí lo quiero recalcar, no es una casualidad que las rutas migratorias, tanto las internas como las provenientes de Centroamérica, coinciden con las rutas de mayor incidencia de trata de personas. Al respecto, hay cifras alarmantes. México es uno de los países que más víctimas de trata provee a Estados Unidos. Este panorama de interrelación entre la migración y la trata refleja lo que los expertos han denominado el mercado de la migración ilegal. Alrededor de los flujos migratorios ilegales se han desarrollado complejas redes criminales vinculadas con la trata de personas y el crimen organizado. El traslado de personas de su país de origen al de destino y posteriormente su inserción en los mercados laborales de los países de destino definen el modelo del negocio ilegal de migrantes. La migración es un negocio internacional, a través del cual surge una amplia oferta laboral que resulta definitoria de la economía de los países. Las políticas migratorias de los distintos estados, el control de entrada de migrantes y su inserción al mercado laboral se guían fundamentalmente por los costos y beneficios económicos que implica este flujo de trabajadores para las economías nacionales. Pero, ¿qué sucede cuando los países como México y Estados Unidos y México y los países centroamericanos no logran consensar acuerdos que contengan salvaguardas para los migrantes? El resultado es la ilegalidad desenfrenada, el crecimiento exponencial del mercado ilegal de migrantes y como consecuencia directa, la trata de personas como un negocio desgraciadamente muy próspero, que debemos dimensionar como una afrenta a los derechos humanos. He encontrado datos en el sentido de que si bien la migración irregular no ha aumentado, lo que sí se advierte es que está organizada cada día más por aquellos que se dedican a la trata y tráfico de personas. Estas organizaciones criminales cuentan con sofisticados sistemas que operan muchas veces desde los países de origen, reclutando personas con promesas de un proceso migratorio exitoso. Posteriormente, se involucran como agentes en el ingreso de los migrantes al país de tránsito y o destino, y en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de negocio, su operación continúa con la exportación de los migrantes en los países de destino. Las organizaciones de tráfico y trata de personas aprovechan las debilidades de los controles migratorios, conocen los sistemas de control fronterizo y las mejores rutas para transportar y capturar a los migrantes, surgiendo incluso investigaciones sobre el vínculo existente entre los operadores de estas organizaciones criminales y los agentes estatales de migración. La corrupción en este ámbito es un aspecto preocupante que no ha recibido la atención merecida. En este sentido, estoy convencida de que, si bien la trata es un problema global, un negocio mundial, lo cierto es que en mi país su combate requiere también de un análisis local. Organizaciones de la sociedad civil han aportado estudios en este sentido y han logrado demostrar que las políticas de combate a la trata de personas en México no pueden ser homogéneas, pues cada área geográfica presenta particularidades que requieren soluciones distintas. Como ustedes saben, en la región norte que colinda con los Estados Unidos, se identifican focos rojos de trata de personas con fines de explotación sexual, pues esta zona se caracteriza por el turismo recreacional proveniente de los Estados Unidos. El Bajío y el centro se caracterizan sobre todo por la captación de migrantes y trabajadores agrícolas y trabajadores domésticos. La zona sur
se distingue por la presencia de muy diversas comunidades indígenas, así como por los flujos migratorios provenientes de Centroamérica. Aquí se advierten reportes que indican la dificultad de distinguir entre actos de trata de personas y explotación laboral. Esto, pues las condiciones laborales en las comunidades indígenas generalmente siempre han sido abusivas, de manera que cuando caen en situaciones de trabajo forzoso, no se identifican como tales y se escudan en ser tradiciones de estas comunidades. Los distintos escenarios de trata de personas en México demuestran la necesidad de diseñar políticas públicas que respondan a las muy particulares problemáticas de las diversas regiones. La colindancia fronteriza, la presencia de comunidades indígenas, el desarrollo urbano, el trabajo agrícola, son todos fenómenos que no pueden ser resueltos a través de una sola política nacional de combate a la trata de personas. En efecto, la actuación de los gobiernos locales es determinante. Cada región debe atender la trata dependiendo del conflicto particular que se presente en el sitio. Esto implica, por ejemplo, la capacitación de los cuerpos policíacos que en algunas zonas deberán atender la explotación laboral en el campo y en otras la explotación sexual en zonas turísticas. Los escenarios son completamente distintos. En las fronteras, el trabajo de la policía debe estar en coordinación, además, con los agentes de migración. Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales requieren del apoyo de los cuerpos policíacos, así como un acceso directo y seguro a los centros de salud para asegurar la adecuada atención a las víctimas de las trata. Es urgente la creación de protocolos que marquen las pautas de actuación tanto para la investigación como para la emisión de sentencias y la reparación de las víctimas tratándose de trata de personas. La decisión de emigrar importa abandonar el lugar de origen, la familia, los afectos, el arraigo y la pertenencia. No se está ante oportunistas, sino ante víctimas de un sistema excluyente que afecta sobre todo a los sectores sociales más vulnerables. Estas víctimas lo son por partida triple. Primero, porque lo son de un sistema que las condena a la marginalidad. Segundo, porque están al alcance de personas u organizaciones que se aprovechan esta condición para captarlas, someterlas y esclavizarlas, y finalmente de una sociedad y un sistema de justicia que las ignora. El problema de los migrantes precisamente es su invisibilidad. No se quieren hacer visibles y por eso las propias autoridades de los estados no pueden protegerlos. Se tiene que pensar en una política más amplia a nivel cultural, visas flexibles que trabajen para hacer posible evitar la trata de personas, que en la zona de migrantes realmente es muy preocupante. Muchas gracias.